Bueno, en principio, un pedal de efecto es algo que nos modifica el sonido de la guitarra, ¿no? Tal como fue evolucionando la música, pues el guitarrista, en este caso, vio necesidad de que su guitarra sonara de otra manera según cambiaban los tiempos, los estilos de música y tal, ¿no? Entonces, de ahí nació el pedal de efecto. Fue, al fin y al cabo, una recreación o una imitación de un efecto natural, por así decirlo al principio. Si la primera distorsión salió de las pastillas estas fueron nuevas en el año 57, las Humbucker, que se metían en amplificadores pequeños, las hacían saturar. Nació el primer overdrive de ese sonido. Algunos huyeron de él, pero otros que se quedaron enamorados de ese sonido, ¿no? Y el primer fuzz pues fue a nivel de rajar un cono de un amplificador para que sonara sonido rajado, los Ventures creo que fueron, ¿no? Entonces, claro, se nació el sonido fuzz. Eso después ya, ese accidente no se puede repetir dos veces igual. Entonces hay que hacer algo para que más o menos suene igual o recrear ese sonido. Y eso se hacía electrónicamente, con los principios electrónicos que había entonces, que eran muy limitados. Se había inventado el transistor, se había inventado algunas cositas que podían minimizar el tamaño final del efecto, pero salían cacharros de este tipo, con unas placas realmente grandes y muy pocos componentes, ¿sabes? Pero había que hacerlo en pedales grandes, ¿no? Ya cada vez se fue evolucionando hacia efectos más complejos de la naturaleza, como, bueno, los ecos de cinta existían, que trataban de imitar el efecto que había entre dos montañas lejanas o dos paredes en una habitación vacía, etcétera, un eco, ¿no? O una reverberación en una sala grande, como una iglesia, algo que decía hola, y parecía que iba a un espacio ahí grande, ¿no? Bueno, pues eso fue la reverberación, que también estaba inventada desde los años 50. Pero luego vinieron efectos más complejos. John Lennon se apoyó en un carrete de una cinta y descuadró un poco la velocidad y salió el flanging, o el flanger, ¿no? Y de ahí, bueno, pues salieron ya las imitaciones electrónicas de esos efectos que eran naturales. Bueno, otros fueron inventados expresos, ¿no? Otros intentando imitar un cacharro que ya existía, los Leslie de los Hammond, esos altavoces rotatorios, que era un mueble así de grande, pues intentaron imitarlo y salió otro efecto distinto, que era el phase, en su primera forma del Univibe, ¿no? El Univibe de Hendrix. Bueno, pues a nivel del Univibe se inventaron los phase, sobre los phase se inventaron los phase de 4, de 8 fases, de 16 fases, en fin, cada vez más complejo. Y ya después ya llegó el chip electrónico y ya empezó la era un poco cibernética, lo que podríamos llamar hoy un plugin llevado a pedal, ¿eh? Y más o menos esa es la historia, cada vez más pequeñito, cada vez se pretende que tenga más espacio la pedalera para no estar apuntando con el pie, o bien se pretende que sea todo más pequeñito para llevarlo fácil. O sea, volvemos a lo inicial, que se distorsionaba por llevar un ampli pequeñito. O sea, volvemos de los cacharros grandes de los 70, otra vez a lo pequeñito, ¿eh? Más o menos esa es la evolución que ha llevado los pedales también. Eso fue una historia curiosa. Yo compré un kit en una tienda electrónica porque yo quería hacerme mi distorsionador. Yo tenía 19 años por entonces, ni idea de soldar. Tenía un soldador con el que yo me hacía mis cables, eso sí, bueno, soldaba cables, las clavijas de la guitarra, poco más, ¿no? Pero una soldadura en una placa necesita más estaño y menos plomo. Entonces yo tenía unos materiales, tal, que no me funcionó. Yo tuve que llevar otra vez a la casa, donde me habían vendido el kit, a ver si había un electrónico y me lo podía repasar, y me vine ya con el pedal funcionando, pero yo no lo logré hacer funcionar. Yo lo monté y eso no funcionaba. Y contándoselo a mi novia hace años ya, ¿no? Le dije, yo hice mi primer distorsionador en el año 80 y tal. Dice, ¿y por qué no te lo hace ahora? Digo, mira, pues todavía tengo los planos por ahí. Los busqué, y ya con el internet ya es otra cosa, empiezas a ver, ¿no?
y me lo volví a hacer y funcionó, esta vez funcionó. Y ya ella me picó en todo esto, porque claro, yo estaba dando clases en Jerez de guitarra, estaba en mis grupos, no tenía realmente tiempo para hacer estas cosas. Y ella pues me metió el gusanillo y dice, oye, pero por qué. Y a los 2 meses o 3 meses estaba haciendo un proyecto tan complicado como un Polyface. Esto, en este tamaño, creo que no hay nadie en el globo terráqueo que lo haya hecho en ese espacio. Polyface es una cosa así de grande. Bueno, por eso hay que condensarle una plaquita que quepa aquí, además 2 pulsadores, porque el otro, el original, para que hiciera lo que hace el segundo pulsador, tenías que agacharte y darle un botón. Con este no, este, ¡plá!, directamente con el pie, lo haces también. Y el circuito está hecho exactamente igual que en el año 76. Igual, con las mismas piezas, pero súper condensado. Antes no les preocupaba hacer un pedal de tamaño un capó de un Forest Core, da igual. Pero ahora no, ahora tenemos que tener pedales de ese tipo, si no, no nos cabe nada. Y bueno, ahí sí vino más o menos el gusanillo. Fui adaptando, fui haciéndome las cosas que yo necesitaba para tocar y bueno, la gente lo veía, le gustaba y oye, ¿tú tocas con lo tuyo, con lo que haces tú? Digo, claro. Y el cocinero se come lo que cocina y bien, y muy bien, yo toco con los míos. Salvo 2 cosas que no puedo hacer porque ¿cómo lo llaman? Un ecualizador lineal. Eso lleva unas líneas de tirador, de faders, que eso tú a mano no lo puedes hacer. Tendrías que mandar a pedir o a mandar a hacer cajas ya serigrafiadas, ya mecanizadas, con unos faders, ¿no? Pero para hacer uno para mí, me va a salir las líneas dobladas. Y lo mismo con los afinadores, que llevan unos displays cuadrados, y hacen esos cuadrados pues engorrosos cuando se venden realmente baratitos, ¿no? Esas son las únicas cosas que nunca me han preocupado ni por hacerme, para mí. Los pedales más usados y que a nivel de venta de cualquier tienda son los overdrive. Es el instrumento rey, o sea, el efecto rey, ¿no? Porque trata de que nuestros amplificadores no siempre distorsionan como nos gustan. Podemos tener un amplificador buenísimo, un Mesa Boogie Lone Star, ¿no? Pero a la hora de darle distorsión, es demasiada distorsión, no es el overdrive cálido que queremos para ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues, dependemos de nuestra distorsión del amplificador hasta cierto punto. Normalmente queremos tenerlo controlado. Y para tenerlo controlado, qué mejor que tenerlo cuanto más cerquita. Porque el amplificador normalmente nos lo ponemos 5 metros más para atrás o 3 metros más para atrás, depende del escenario. Y es un engorro ir para atrás, trastear el amplificador, cuando agachándote puedes decir, bueno, más volumen, menos volumen, un poquito más drive. Agachándote o ya lleva los settings hechos, ¿no? Pero es mucho más viable o confiable o fiable llevar un pedal de overdrive que te va a hacer la distorsión que tú quieres. En un amplificador de válvulas, sí, va a sonar muy bonito, porque va a hacer buena combinación con las válvulas, pero no depender solo de la distorsión de un amplificador, porque solamente tienes una, de una calidad, y no siempre es la que te gusta. Así que el efecto más demandado siempre es el overdrive, eso y últimamente los aparatos de eco. Salvo tipos de música como surf, como músicas de los 60 que ya quieren trémolos, quieren otras cosillas, ¿no?, que ya suenan a aquellos tiempos, ¿no? Pero así a nivel general, overdrive y eco es lo que más, aparte del afinador, claro. Bueno, yo soy bastante especial en esto, ¿no? Si yo fuera normal, el pedal que nunca podría faltarme, incluso dentro de la maleta, es un overdrive. Pero como no soy normal, en el sentido de que yo toco música muy específica, yo siempre me llevo un eco. Porque la mayoría de las cosas que yo hago con mi compañera de jazz y eso, un overdrive es que no tiene sentido, es como llevarme un extintor, no lo utilizo nunca, pero sin embargo el pedal de eco siempre me da unos ambientes, unas atmósferas que
que necesito para un solo músico y una sola cantante. Entonces sí, necesito eso. Como ya comenté al principio, la distorsión, bueno, el fuzz salió de un altavoz rajado y el overdrive salió de un amplificador que no podía mantener unos niveles limpios, un techo limpio, porque había una pastilla que era excesivamente caliente, hot, y lo ponían a tope, y entonces salía ese sonido overdrive de llevar la válvula más allá de donde puede, ¿no? Entonces, la distorsión es, o sea, eso es el fuzz y el overdrive. La distorsión es un término genérico, ¿vale? O sea, no hay un pedal de distorsión, sino la distorsión es aquello que no es limpio, ¿vale? Lo podemos utilizar en muchas cosas cotidianas, ¿no? Está viendo distorsionada la realidad, o se está viendo... O sea, la palabra distorsión es la palabra no limpio. Entonces, podemos decir un pedal de distorsión y un pedal de fuzz, ¿es distinto? No, un pedal de fuzz es un pedal de distorsión, lo que pasa es que es una distorsión especial. O sea, la distorsión es genérico, ¿vale? Es no limpio. Y sobre eso ya están los overdrive, los fuzzes y los aparatos de overdrive muy duro, que es lo que en teoría le tenemos que llamar distorsión hoy día, que son muchísima ganancia y unas cortes de ecualización especial para elevar agudo, elevar grave, bajar medio en los heavies, ¿no? Sobre todo, o elevar medio, bajar agudos y graves en los blueseros, ¿no? Esos son los aparatos de distorsión, depende de la ecualización y depende de la ganancia, pero pedal de distorsión, por así decirlo, no hay, es decir, no es... Incluso el famoso primer distorsionador MXR Distortion Plus, que fue la primera palabra, creo que se dijo distorsión, es un overdrive. Es un overdrive que cuando lo pasas de vuelta suena a fuzz, y cuando lo dejas a pocas vueltas es un overdrive. O sea, de distorsión hay, es una palabra genérica, ¿vale? O sea que no hay diferencia. Diferencia hay entre un overdrive por cómo se originó y un fuzz. Un fuzz, y ya con esto lo voy a dejar muy claro, aunque hay gente que incluso tampoco le quedará claro, cuando tú sepas distinguir qué guitarra está tocando el individuo que está distorsionando, está tocando con un overdrive. Cuando no sepas qué guitarra está tocando con un fuzz. El vibrato del trémolo fue una confusión de nuestro amigo Leo Fender, que era un genio, no solo un genio como constructor de guitarras, sino un genio a nivel comercial. Él sabía que las guitarras tenían que ser baratas para que las pudiera tocar el mayor número de gente. No podía ser una finura como Gibson, que no la podía comprar nadie, o casi nadie, sino él quería la guitarra del pueblo, como el Volkswagen de los automóviles, pues él tenía la Fender del pueblo, ¿no? Bueno, pero él a la hora de diseñar en la primera Stratocaster, porque la Telecaster no llevaba sistema de palanca al principio, después una que doblaba nada más que te hacía un bending en la segunda cuerda, en el mismo tirador de la guitarra, tú tirabas la guitarra para abajo y te aumentaba medio tono la segunda cuerda, solamente un sistema de palanca dentro de la guitarra. Pero bueno, esa es una historia que la utilizaba Jimmy Page, por cierto. Entonces, esas primeras guitarras Stratocaster llevaban un sistema él le llamaba trémolo, palanca de trémolo, cuando realmente después en los amplificadores, lo que hoy llamamos trémolo, le ponía vibrato, canal de vibrato. Bueno, con el tiempo puso las dos palabras en su sitio. Entonces, la definición que se ha quedado desde los años 70 para acá es palanca de vibrato. Vibrato es aquello que nos modifica el tono, no el tono de agudo o grave, sino el tono de tonalidad, o sea, el pitch. O sea, hacemos plan. Eso es un vibrato.
Si lo tenemos en forma de pedal, nos hará con unos lecidos de baja frecuencia, nos lo hará de una manera seguida. Con la palanca la podemos llevar como nos dé la gana, ¿no? Hay palancas que llevan hasta un pitch muy bajísimo, así, ¿no? Ese es el vibrato. Y el trémolo simplemente es bajar el volumen. Se puede bajar del todo o se puede bajar poquito. Se puede bajar abruptamente, con lo que tendríamos la onda cuadrada esa del trémolo, lo que llaman el helicóptero, ¿no? O sea, bajando lo que es el volumen, como si estuviéramos alguien utilizando el botón de volumen para hacerlo, ¿no? Ese es el trémolo, ¿vale? Pero de todas maneras, bueno, esos son conceptos que tampoco estaban tan claros en su tiempo. Uno lo utilizó de una manera y ya se ha vuelto a normalizar, y es la definición que he dicho ahora la que prevalece. No que me la haya inventado yo, sino la que prevalece. Todo tiene su evolución. Empecé haciendo un clon, evidentemente. Bueno, empecé haciendo un kit, que no era siquiera el clon. Las piezas que venían eran las que monté, ¿no? O sea que... Después ya hice un clon del MXR, Distortion Plus. Era muy sencillito, se ponía pocas piezas, te funcionaba bien y era relativamente fácil de construir. Pero en 2 meses ya estaba haciendo cosas más complicadas. Y no me quedaba ahí, yo quería algo más, ¿no? Hay un pedal que no me he traído, que incluso con el pie tapándole la cantidad de luz, variabas la velocidad. O sea, eso ya lo hacía yo al 3er mes de ponerme a hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que me di cuenta que si un escenario tenía cierta luz o tocaba al aire libre, eso no tenía control adecuado, ¿no? O sea, ponerle el pie para tapar la luz a la plena luz del día a las 12 de la mañana es lo mismo que ponerle el pie en un pub oscuro. O sea que, total, por eso no me lo he traído. Digo, bueno, aquí me voy a deslizar un poquito, o sea que no me lo he traído. Pero bueno, ya empecé a hacer unas modificaciones con este. Eso es un Univibe, ¿no? Le llamamos Univibe, que intentaba imitar el Leslie de los amplificadores de los Hammond, de altavoz rotativo, ¿no? Y le salió un phase. Le salió un phase de 2 fases. Y eso se llamó el Univibe. Pero claro, yo lo que quería era que pasar de una velocidad a otra con una gradualidad, como si fuera un motor, que fuera cada vez más rápido, ¿no? Para eso le diseñé ya el primer circuito que me variaba, y además un botón que me decía en cuánto tiempo iba a pasar de una velocidad a otra. O sea, el lapso, ¿no? El lapso de una velocidad a otra. Y este fue mi primer trabajo propiamente ya de cosecha, ¿no? Utilicé un circuito que ya estaba, de tal Hollis, pero ya el resto lo diseñé yo para pasar de una velocidad a otra. Eso ya no había quien lo hiciera, no lo había hecho nadie, ¿no? Ya creo que existe algo de eso, pero en sistema electrónico. O sea, el sistema de chip y eso, no en sistema analógico. Y bueno, fui evolucionando a hacer cosas más complicadas. Lo más complicado que hice fue estas 2 cosas, el flanger y el polyphase, ¿no? El polyphase es algo que no me atrevería a repetir. Hice 3 unidades para mí y ya no las repito más. Eso era una locura, horrible. Muchas piezas, muy poco espacio, tiene que cerrar milimetradamente, en fin, horrible. Funciona a 18 voltios, igual que este. Entonces fabriqué un circuito para pasarme un latiguillo de 9 voltios, me lo pasara a 18 dentro. O sea que con una alimentación normal podía funcionar. Y de hecho funcionan estupendamente. Y el flanger este, que además tiene multicontrol, se hace desde como si fuera vuelos rasantes de reactores, ¿no? Ya que un flanger muy bestial o muy flojito puede sonar casi como un chorus, ¿no? O sea, y esto lo hice el primer año. Todas estas cosas, desde el primer circuitito hasta que hice el flanger, habían pasado 8 meses nada más. Y los primeros ecos, 7, 8 meses. O sea, fue una evolución, una picaera, ¿no? Hablando aquí un poco en Andalucía, fue una gran picaera, y en pocos meses hice una evolución
¡buf!, altísima. Ya después me estanqué en hacer las cosas para mis pedaleras de tal manera que quedara todo muy bonito. Me centré mucho en el diseño, me centré mucho en la fiabilidad, me centré mucho en que los cablecitos estuvieran muy bien puestos para que nunca tuviera problemas. Y, en fin, lo que hay en mi pedalera ahora mismo es lo más fiable que yo puedo coger. En fin, que las tiendas de música conmigo vendiendo pedales están, no, vamos, no tienen negocio. Utilizo lo mío. Amplificador de válvulas. Bueno, sí, la distorsión de un pedal con respecto a la distorsión de un no sé, de un amplificador de válvula, un Fender, ¿no? Es que, bueno, la cremosidad, y es un término que se ha dado mucho en este mundo, ¿no?, de los pedales, el overdrive cremoso, el overdrive maderoso, o wooden, ¿vale? Wooden, de madera. ¿Cómo puede un overdrive sonar madera? ¿No? Es simplemente el tono, ¿no? El tono que te da. Es como cuando dice un vino, este vino sabe tal, y te dice una palabra extraña, ¿no? Dice, ¿cómo un vino puede saber eso? Bueno, pues esto es igual, ¿no? El overdrive que tú te haces en un pedal, debido a la gran cantidad de pedales de overdrive que hay, es porque cada uno tiene un matiz distinto. Los hay muy blueseros, los hay que son muy iba a decir la palabra en inglés, ¿no?, pero responden mucho al toque de púa, si le das fuerte, si le das poco. Diríamos, es pura dinámica, pura dinámica del toque tuyo personal. Con respecto a la distorsión del amplificador, ya digo que es algo más salvaje, algo menos controlable y sobre todo algo menos conmutable, ¿vale? Aunque tengas el pedal, pero siempre en los pedales de overdrive, no sé, aquí verás dos botones, uno suavito, otro un poco más realce. Diríamos que ya lleva un booster incorporado, ¿no? Esto difícilmente lo puede hacer con un amplificador. Los hay, sí, ¿no? Yo no digo que no los haya, los hay. Pero ya te vas a una gama amplia donde lleva el amplificador una pedalera, donde lleva el booster incorporado, lleva el overdrive y todo eso. Y aún así sigue siendo distorsiones no malas, no digo nada de eso, pero poco controlables, ¿vale? Un pedal lo tienes ahí, lo estás viendo en los botones. El otro tiene que mirar para atrás, para empezar, a ver cómo lo llevaba. Ahí no lo estás viendo. Si estás chillando mucho en agudo, le das al treble, plop, un poquito, digo, incluso con el pie, plop, y ya te puedes seguir tocando, ¿no? De otra manera, estás ahí intentando. Digamos, los ajustes en un amplificador tienen que ser ajustes pre. Los ajustes en un pedal puede ser un ajuste in situ, incluso en medio de una actuación. Más o menos lo que te puedo decir sobre estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo no tiro por tierra la distorsión o el overdrive de un amplificador, nunca, pues nació de ahí, ¿no? Son la fuente y son la fuente hay que tener respeto. Pero eso sí, ha habido una gran evolución y yo me fío hoy muchísimo más de un amplificador que no sepa distorsionar, o sea, un amplificador limpio como el mío, un Bassman. Hacer distorsionar un Bassman es ponerlo a tope, donde prácticamente no... Tiene un techo limpio enorme. Entonces, ¿yo qué me llevo? Pues me llevo mi pedal de overdrive y suena eso fantástico, fantástico. O sea, no echo de menos nada, no echo de menos distorsión de amplificador. Vamos a ver, estas cosas no tienen una regla general, ¿eh? Hay amplificadores que tienen un loop, o sea, una entrada y una salida de efecto muy buena, ¿no? Prácticamente no hay saturación en la entrada, la salida, hay algunos que incluso tienen nivel para que tú controles eso. O sea que hay algunos que aunque tengan loop no le metas nada por el loop, porque no va a sonar bonito. Primero porque va después del preamp, va primero la entrada de tu guitarra o de los pedales, va a un preamp, del preamp va al loop de efectos, donde metes tú ahí efectos, y después va al amplificador.
¿vale? O sea, entonces meterle efectos después del preamp, hay amplificadores que te lo admiten y hay amplificadores que no van bien. ¿Por qué? Porque hay una reverb por medio, porque hay otras cosas, ¿no? Pero si va bien, yo metería por el loop lo que es la reverb, si no te gusta del amplificador, meter una reverb aparte, y el eco. Modulaciones tipo phase, no la metería yo por ahí. Hay gente que lo hace, ya te digo que esto no tiene un sistema que sea tal cual, es como te guste, como te suene, ¿no? Si tú ves que va bien ahí el phase, pues lo metes ahí. Si no, pues no. Hay gente que lo mete todo por el loop y como utiliza la distorsión del ampli, bueno, pues prácticamente lo que lleva es un controlador fuera. Pero ya esos son sistemas muy específicos hechos para ti, te gusta y lo has probado 1000 veces en el local de ensayo a grandes volúmenes y ya lo llevas muy bien hecho. Pero así, por regla general, personalmente yo, uy, que le da el micro, personalmente yo jamás he metido un pedal por loop, jamás. Lo bueno es que tener buenos cables que un pedal con pedal y meterlo todo por la entrada. Quizás porque mi amplificador toma bien los pedales por la entrada, o sea, por eso. Pero yo siempre por la entrada. Tiene mucha relación con la pregunta anterior. Se trata de orden. ¿De orden de qué funciona? Si vamos a poner uno solo y los demás apagados, pues sí que nos da igual, ¿no? Va a estar encendido uno solo, da igual que esté aquí que allí. Pero normalmente cuando llevamos varios pedales, los llevamos en loops, llevamos grupos de pedales o tal, ¿no? O sea que hay veces que decimos, ¿dónde ponemos el afinador? El afinador al principio, no lo va a poner al final, porque si tienes encendido el distorsionador, el wah o lo que sea, no oye bien la señal de tu guitarra, no te puede afinar bien. O sea, lo primero que se debe encontrar un afinador es la guitarra. Después, ¿qué ponemos? Pues por lógica, y ya te digo que esto de lógica tiene hasta cierto punto, te que verlo con pelo, ¿vale? Por lógica hay que poner pedales que sean de dinámica, es decir, que respondan al sonido de tu púa, que no haya nada en medio que haya alterado tu pulsación, es decir, compresores y guaguas automáticos, incluso los guaguas. Eso lo hay que ponerlo primero. Son pedales que responden bien al tema de la púa. Pero claro, también hay un problema. Si está utilizando pedales clásicos, por ejemplo, guagua y fuzz, si pones guagua y quieres darle al fuzz, el guagua no funciona. O sea, el fuzz no oye el guagua. Se han inventado algunos circuitos entre uno y otro para que haya un... Pero claro, ya está quitando parte del encanto al sonido del guagua, ya lo estás poniendo con un buffer, ya lo estás poniendo, en fin. O sea que al final Jimi Hendrix lo ponía al revés, ponía el guagua detrás de la distorsión, para que se escuchara el guagua, si no, ¿vale? Bueno, así que tenemos afinador, por regla general, tenemos afinador, aparatos de dinámica, compresores, etcétera, etcétera, guagua. Después viene la zona de overdrive, donde tenemos que seguir teniendo un mínimo de expresión de púa. Pues si no un overdrive, ¿para qué lo queremos? Expresión de púa. Esto no es heavy metal, es un overdrive. Entonces tiene que tener esa respuesta de nuestra mano al pedal. Después, ¿qué le ponemos? Pues seguimos poniendo cosas de distorsión. Podemos poner algún pedal de heavy metal donde haya mucha ganancia. Podemos poner algún, no sé, algo así, un fuzz de nueva generación. Y después viene la zona de modulaciones, por regla general. Phase, flanges, chorus, todo eso. Y por último, el ambiente. Bueno, lo que crea ambiente, que son las reverbs y los ecos. Y un apartado último, que es el trémolo. Hay gente que el trémolo lo pone en modulaciones. Ya te digo que se puede poner donde las cosas donde te da la gana. Pero un trémolo, ten en cuenta que si tú le das al trémolo es porque quieres que suene el trémolo. Eso es evidente. Y un trémolo no va a sonar, si tienes puesto el eco,
porque el eco te está rellenando todo lo que te baja el trémolo. Con las colas te va rellenando esas zanjas de sonido que te da el trémolo. O sea, el trémolo debe ir al final. De hecho, en los amplificadores va al final. O sea, mucho eco, reverb, lo que tú quieras, y al final variamos los volúmenes alternativamente, que es lo del trémolo. Porque lo que tú quieres es ese sonido, es esa presencia de temblar, ¿no? Si tú después de eso le pones pedales de reverb y eco, te lo estás comiendo completamente el efecto, ¿vale? O sea, más o menos esos son lo que yo haría así a priori. Después ya cambia lo que te dé la gana para conseguir tus propios sonidos. Ya eso ya es libre, nada, no te van a poner ninguna multa por poner una distorsión después de un eco, pero bueno. Bueno, el 99% de los pedales van alimentados con el sistema Boss. El sistema Boss es el negativo va por dentro y el positivo va por fuera en una clavija que es de 2,1 milímetros, es como las que vienen, no sé si podemos ver aquí, ¿puedo? Sí. ¿Vale? Este tipo de, que además van en plástico. ¿Para qué? Para que la carcasa, que es metálica, no toque con la parte fuera de la polaridad, porque si ahí va el positivo y la carcasa es negativa, ya tiene un circuito, un cortocircuito nada más que enchufar eso. Polaridad, esa, por fuera positivo, por dentro negativo, y la clavija de plástico para que no haga contacto con la carcasa. Segundo, voltios, 9. Por regla general, 9. Hay aparatos más complejos que utilizan 18. Hay overdrives que los puedes poner desde 6 voltios a 18, te admiten todo. En cuanto al amperaje, si bien es cierto que no todas las especificaciones de pedales vienen correctas, ni todos los transformadores vienen también correctos en su etiqueta cuánto amperaje tienen, pues es muy difícil de calcular. Pero así a grosso modo podemos decir que los pedales de distorsión tienen muy poco consumo, ¿vale? Hablamos de unos 20, 30, 40 miliamperes. Los que tienen más consumo son los pedales de modulación compleja, como los flangers y los ecos. Pero tienen más circuitaje dentro, ¿vale? Entonces tienen un consumo mayor. Rara vez te encontrarás un pedal de eco que tenga para pila. Dirá, solamente en caso de emergencia que tenga usted que terminar la última canción. O algo así, ¿no? Pero no utilizarlo con pila porque te va a durar 10 minutos. Entonces, los transformadores que normalmente se venden, estos chiquititos así que te los mandas a pedir, siempre vienen sobre unos de 200 a 400 miliamperes, incluso 600. Bueno, con 600 tú puedes alimentar fácilmente 8 pedales sin problema. Sin problema. En última instancia, nunca le va a pasar nada a los pedales. Siempre el transformador saldrá un humito negro precioso, ¿vale? Si eres previsor, pondrás la mano en el transformador, oye, esto está muy caliente, es que no te va a valer para la cantidad de pedales que lleva. O sea, muchas veces tenemos que utilizar la cuenta de la vieja, ¿vale? No se calienta o se calienta, está templadito, tira para adelante. Se calienta un montón, no vale. Porque como te pongas a medir, están todas las etiquetas erróneas. Todo está erróneo. Así que, ¿vale? Siempre ve por largo, ¿vale? 2 amperes, o sea, 2000 miliamperes. Bueno, pues con eso va de sobrado. Hay veces que se te calentará, pues bueno, está mal el transformador o necesita uno de más. Qué raro, ¿vale? Que con 2000 miliamperes puede alimentar 3 pedaleras. Perfectamente. O sea que hablamos de 3 pedalitos, 4 pedalitos con 200 miliamperes sobrado. Una pedalera de 8 pedales, pues con 1 ampere, 1000 miliamperes. Y una pedalera ya de los que utilizan los niños de hoy, que les gusta meter 15 pedales, 2000 miliamperes, 2 amperes. ¿Vale? Eso más o menos es el cálculo somero. Aquí no se puede ser exacto, porque ya te digo que no hay exactitud ni siquiera en las etiquetas. Vamos a ver, quizá por, no sé, por orgullo personal de haber hecho estas cosas, ¿no? Pues un día me puse a grabarlo,
las demostraciones de cómo sonaban cada pedal, y están colgadas en YouTube, en un canal mío que puse Mr. Billers. Lo de Billers viene de eBay del año 2003, porque yo quería poner mi apellido, que es Villero, pero Villero ya había, es raro, porque es de mi misma familia, pero ya había. Le quité la O, Viller, bueno, pues también había. Le quité una L, Viller, y había. Le puse una S, Villers, y ya coló. Digo, bueno, pues... Y desde el año 2003, pues es mi nick para prácticamente todo lo que hago. Entonces, en mi canal de YouTube, que pone Mr. Billers, es donde podéis ver incluso las tripas de que son muy interesantes, el funcionamiento de no solo de esto, sino de un montón más. Bueno, lo hice un poquito por, no sé, como lo había construido, pues digo, bueno, voy a compartirlo con los demás. No en plan vacileo ni nada, sino simplemente pues bueno, pues estaba muy contento de que funcionara, simplemente, ¿no? Y por vanidad, pongamos, bueno, sí, un poquito de vanidad también. De cualquier manera, allí están colocados y lo podéis observar. O sea que no es que mi toque sea muy bonito, porque estoy más pendiente de la cámara, de cómo suene esto, de lo que estoy tocando, en fin. Más que nada el sonido que sale de ahí, lo que podéis ver, ¿no? Más que mi toque personal como guitarrista.